no aguantamos. Mi salud psicológica y física está agotada con este problema de la luz, señor, porque no duermo. Todos los aparatos se dañan. Compré un ventilador recargable hace 2 meses y ya hace 15 días se dañó. No puede ser que todos los aparatos, la nevera dañada, todo, aquí no hay nadie que tenga un solo aparato. Están exigiendo que paguen la luz. Yo no voy a pagar luz, yo no voy a hacer contrato por mí, que apliquen hasta el posta, porque aquí en este país ya tenemos que solucionar este problema de la luz. Ya llegamos al llegadero. Usted, yo sé que usted mismo lo dijo, usted sufre, todos aquí ustedes también sufren la inclemencia que sufrimos todos en este municipio y en toda Venezuela. Entonces ya es hora que se le dé un parado a esa situación. No queremos un razonamiento, es más, ni siquiera lo que usted propone, yo lo quiero. 1 hora, 2, 3 horas. Ya tenemos meses, nuestra salud mental y física se está agotando, señor. Entonces necesitamos que esto pare. Maduro en cuarentena dijo que tenía las turbinas en el Atlántico y pasó 2 meses diciendo que las turbinas estaban en el Atlántico, que venían 6 meses. Si hay algo que hay que exigir aquí, el señor Maduro, ¿qué hizo con las turbinas que quedaron en el Atlántico, con los 220 y pico mil millones que se robaron, que era para el sistema eléctrico? No somos nosotros los pueblos. En día se van a levantar todos los pueblos del país, o sea, de la Panamericana, de la Panamericana. Y si nosotros, les voy a decir algo, hubiésemos continuado la protesta de ayer, fuimos porque había que ceder para escuchar propuestas, pero yo realmente no estoy escuchando aquí una propuesta que nos quite, que nos satisfaga la necesidad. No. Si nosotros hubiéramos continuado esa protesta hasta hoy, hasta las 6 de la mañana, los pueblos de Apartadero, Santo Domingo y Socopó y toda la Panamericana se va a salir y vamos a tener un colapso. Se le exige al señor Maduro que le quite la luz a Brasil, que necesitamos los veteranos. No tiene por qué darle a un país de Latinoamérica, que es el país de Brasil es el país más grande de Latinoamérica, abarca todos los países de Sudamérica. Él es una potencia de Latinoamérica. Él no necesita la luz de Venezuela, eso es mentira. Pero Venezuela sí necesita, o Maduro sí necesita vendérsela. Necesitamos que esa poquita de luz, o toda la que le pasa para allá, los cuantos megavatios que pasa para allá, si los dejamos en Venezuela, hoy en día no estuviéramos colapsados, señores. Porque aquí nuestros familiares se están muriendo de tensión. Usted va para el hospital, yo fui hace días al hospital. ¿Y qué me dijo la doctora en el hospital? Usted no sabe, porque aquí poco se habla de eso, pero aquí se mueren al día más de 5 y 10 personas infartadas. Yo llegué con un colapso. Ayer llegué y fui otra vez al CDI, colapsada, que tengo ya un colapso nervioso, señor, porque paso una semana y no duermo. ¿Cómo va a dormir uno, señor, si la calor está llegando a 42 en este pueblo, verdad? Y no tenemos luz. Entonces, la situación que tengo yo, que expreso la de 24.000, represento 2 o 3 municipios aquí, ¿verdad? Representamos, ¿verdad? Y quizás ayer había unos 500, pero si la protesta se sigue, ahí van a tener 20.000 personas. Realmente no queremos ni 1 hora de razonamiento. Yo no quiero 1 hora, quiero que se solucione el problema eléctrico, porque si nosotros nos conformamos con poco, nos quedamos así y no nos podemos conformar. Aquí se tiene que acabar el conformismo. Aquí en este país hay dinero para solucionar esto. Aquí están importando oro, aquí están importando petróleo, y la necesidad más grave de este país es la luz, el agua y la gasolina. Eso. Con José Vicente Carrasquero, que le damos la bienvenida, es PhD en ciencia política, es catedrático, experto en opinión pública, es analista, y con él quisiera tocar 3 puntos. Terrorismo de Estado, porque escribió sobre el terrorismo de Estado recientemente, el engaño que sufren los venezolanos que viven en el país con el racionamiento eléctrico, cómo es que se organiza. Y luego, entonces, las elecciones, si no es María Corina, entonces las elecciones no son legítimas, se viola el Acuerdo de Barbados, no reconocen internacionalmente las elecciones, pero si María Corina designa a otro es exactamente lo mismo, porque si no es María Corina, se viola Barbados. Pero vamos a ver lo siguiente, empecemos por eso de terrorismo de Estado. Bienvenido, Carrasquero. ¿Qué es eso de que Venezuela se vive en terrorismo de Estado? Es un régimen de terrorismo de Estado. Napoleón, como siempre, gracias por la invitación. El terrorismo de Estado es una práctica según la cual las instituciones del Estado son puestas al servicio de sembrar miedo, de aterrorizar a la gente, de hacer que la gente sienta que se tiene que comportar de una determinada manera, porque si no va a ser castigado. Esto no es nuevo.
se ha venido haciendo cada vez más grave, pero es una práctica que se inició con estas, por ejemplo, entrega de las bolsas CLAP. Entonces a la gente, si no vota de una determinada manera o no hace las cosas de una determinada manera, no le otorgan la bolsa CLAP. Lo otorgan, Ese no, es, no le venden la bolsa, porque además exacto. el colmo es que no es Además tiene que regalada. pagarla, además tiene que pagarla, sí. Y esto evidentemente hace que la gente actúe bajo una coacción que viene del miedo. Tú podrías decir, bueno, pero eso es un soft terrorismo. Bueno, pero ahí va la cuestión en toda la gama de terrorismo de Estado que se pueda aplicar, el terrorismo de Estado que se ha aplicado a los periodistas, algunos de los cuales han sido golpeados hasta el punto de llevarlos hasta casi la muerte, o han sido torturados, o han sido secuestrados. De eso podemos hablar. Bueno, ¿y para qué entonces yo secuestro, torturo y pongo preso a periodistas? Bueno, para que el resto de los periodistas se vean en ese espejo. Agarro a una famosa, distinguida profesora, directora de una ONG y la pongo presa y la acuso de golpista. Este, de la manera más torpe posible. Bueno, no se podía esperar otra cosa de Tarek William Saab. Y eso está dirigido a que, como no he podido, no me han dejado aprobar mi ley de control sobre las ONG, entonces, bueno, les paso un aviso a las ONG de que la que se salga del carril, esas personas van a ir presas y van a ser acusadas de golpistas. Y así te consigues una larga lista de medidas que al final lo que buscan es aplicar miedo, hacer que la gente sienta miedo, miedo al CENIAT, miedo a los impuestos, miedo a las cosas estas comunales, a los consejos comunales, miedo a que me quiten la casita que me dieron, me vendieron, otorgaron, porque si no hago lo que ellos me dicen, me van a sacar de ahí. Todo eso indica que estamos bajo un régimen de terror. Más allá del terror que se aplica a los presos políticos, más allá del terror que se aplica a las manifestaciones que son inicialmente pacíficas y que quien introduce la violencia normalmente es precisamente el Estado, entonces estamos frente a una situación eh, muchísimo más grave que la simple violación de derechos humanos. Digo simple no porque quiero menoscabar ese grave crimen, sino que estamos frente a un grupo terrorista y ese grupo terrorista busca imponerse, dominar a una población y lo hace a través del ejercicio del terror, del miedo. Entonces, es un mensaje para la Corte Penal Internacional. No es solamente violación de derechos humanos, es que es una práctica permanente. No es que agarraron a un concejal y lo tiraron del 10º piso de un edificio, no. Es que es una práctica permanente de terrorismo de Estado que es multidimensional y es casi constante. No es que pasó una vez, no, no, permanentemente hay algo que te está metiendo miedo. Y entonces tengo un señor en un programa de televisión, donde además hay supuestamente una ley del odio que el tipo viola todo el tiempo, y ese señor está todo el tiempo tratando de meterle miedo a la gente y amenazando a la gente. Conocemos cantidad de personas que han salido del país simplemente porque ese señor ha dicho en su programa de televisión que van por él. Eh, entonces, el terrorismo de Estado es grave, es mucho más grave que la denuncia de violaciones de derechos humanos, porque se está hablando de un ambiente de terror, de un régimen del terror sobre el país que evidentemente le causa a los venezolanos una sensación de querer irse. Eso puede ser uno de los factores que explica a los 7 millones, casi 8 millones de personas que han salido del país. Te explica por qué la gente eh, trata de no protestar mucho, no hace que alguien se atraviese por ahí, entonces la persona termine presa y es que la gente esté dispuesta a sufrir una calidad de vida calamitosa, una calidad de vida asignada por unos servicios públicos que no sirven, por un acceso a los bienes y servicios que es muy precario, vista los muy bajos ingresos. Bueno, tú mantienes una situación como esa solamente si eres capaz de aplicar
sobre la población esquemas de generación permanente de miedo. ¿Alguna vez en Venezuela se ha vivido en algún régimen terrorismo de Estado? Bueno, sí, si uno revisa, en la época de Gómez había algún terrorismo de Estado, no como este, era quizás mucho más focalizado. El problema del terrorismo de Estado en Venezuela es que no tiene límite, es a quien se atraviese. Por ahí, Sebastián Abarrades acaba de publicar un artículo del tercero en el mando de la DGCIN, el mismo torturado y preso. Bueno, que no hay el que se meta en problemas con esta gente, no hay límites. Se habla de violaciones de derechos humanos, de secuestros y tal durante la dictadura de Pérez Jiménez. Hubo ahí terrorismo de Estado, pero no nunca en las dimensiones de lo que vemos ahorita, que es todo un aparato estatal dedicado a a meter miedo y después unas instituciones que hacen caso omiso de las denuncias o simplemente no las oyen. En Venezuela, gente informada como yo no sabe quién es el defensor del pueblo, no sabe quién es el contralor, eh, sabe que la fiscalía está en manos de un tipo que fue constituyentista, diputado, gobernador del PSV y que por lo tanto es miembro del PSV y que no debiera ser fiscal, pero bueno, el fiscal y el presidente del Consejo Nacional Electoral estuvo primero con los adecos y se vio envuelto en el asunto de los clips de Siliberto y después se pasó para los rojos y entonces estuvo en el PSV y fue diputado y fue este, eh, contralor y ahorita es, y sabemos entonces que las instituciones están tomadas por el partido. Entonces, cuando las instituciones quedan tomadas por el partido político, ya entonces tenemos el régimen cubano en su plena dimensión, y el régimen cubano también sabemos que se mantiene ahí por el terrorismo que logra aplicar a la población. Y que aprendieron de los rusos porque lo que está viviendo en Venezuela Claro, es lo que hacen los rusos. Lo que pasa es que claro. Cuba, un satélite, sobre todo en la época de las primeras décadas de Fidel Castro, de Rusia, ¿no? Cuando, iba a decir cuando Fidel Castro le estaba chuleando a los rusos, no, a los únicos que no chuleó realmente a los rusos, sino que los rusos estaban pagando, por cierto, el estar presentes en todo el frente de los Estados Unidos, o sea que A, políticamente, a menos de, geográficamente le a convenía a menos de los rusos. 200 millas. Pero el resto de todos los otros países, Fidel Castro es el chulo del siglo XX, el chulo Claro. de la política internacional. Y de buena parte del siglo XXI y de lo que va del siglo XXI, buena Bueno, pero parte. Entonces, está muerto y enterrado. Y parece que el hermano está también muerto, aunque oficialmente parece que respira, porque parece que el pueblo cubano está perdiendo el miedo, ¿no? En ese estado de terror y tantas décadas, desapareciendo gente, fusilando gente, matando gente, y está algo, saliendo a las calles. alguna vez tenemos que hablar de las barrigas que exhiben los líderes del socialismo del siglo XXI. Vi una foto del alto mando cubano y todos exhiben unos barrigones así como los de Maduro. Y te vas para Venezuela y te vas a encontrar a todos con unos barrigones impresionantes, ¿no? Que contrastan con la gente famélica en la calle. Yo le voy a recomendarte no solamente a ti, creo que te desperté a las 5:30 de la mañana, a la hora que yo intentaba dormir, porque me pasé toda la noche viendo toda una serie maravillosa que se llama en Punto de Netflix inflexión. Punto de Inflexión. Pero hay dos Excelente. puntos, hay dos capítulos del punto de inflexión. El que yo te digo que se llama Punto de Inflexión del golpe de la guerra a la guerra, de la bomba a la Guerra Fría, y otro que es sobre el terrorismo. Los dos maravillosos. Y ayer volví a ver, pero esta vez en mi casa, a Oppenheimer, y es una maravilla también. Yo también aprovecho para recomendarles. Es la segunda vez que veo esa película. Ahora, si ven la película y después ven Punto de Inflexión, creo que no van a poder dormir en varios días.
Sí, sí. Y van a ser como Pérez Jiménez, van a hacer un, Mira, un hoyo subterráneo si, para cuando estalle la bomba atómica. Ajá. si las instituciones norteamericanas fuesen como las venezolanas, punto de inflexión no se podría transmitir, porque es una severa, muy dura crítica a cómo el gobierno norteamericano, inclusive burocracias paralelas que sabían más que el propio gobierno norteamericano, manejaron este plan de las bombas, de la bomba atómica, la bomba H, todas esas cosas, verdaderamente, yo quedé escandalizado, ¿no? Por lo menos. Sí. Bueno, y lo de Hiroshima y Nagasaki fue un genocidio. Escogieron a Absol- dos ciudades que no tenían militares en absoluto, eran civiles desarmados, y eso se llama genocidio, ¿no? Claro, y Nagasaki era porque la otra ciudad que tenían que bombardear estaba nublado. Pero bueno, como ya llegamos No, hasta aquí, y hay una que seguimos hasta aquí, vamos a esta la bombita. primera que estaba en la lista, uno de esos importantes le dijeron, no, esta no, porque yo acabo de pasar mi luna de miel, creo que fue, y es una ciudad maravillosa, llena de monumentos Intelectuales y históricos, todo. pero por lo menos respetaron los monumentos históricos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, vi que publicaste la forma como se engaña a la gente con lo de la energía eléctrica, que cada vez es más recurrente en estos países que llaman socialistas. Son dictaduras que se hacen pasar de comunistas y socialistas, pero al fin y al cabo no tienen ningún tipo de ideología, como la venezolana, que son una cuerda de delincuentes que están ahí en el poder, ¿no? Y se apoderan de eso. Pero y que le conviene decir que son comunistas y ese tipo de cosas porque le conviene las nuevas monarquías, que es lo que sucede en los países comunistas, ¿no? Que Claro. heredan unos a otros, ¿no? Pero ¿cómo es eso del racionamiento eléctrico? Mira, antes de que pasemos al racionamiento eléctrico, en mi cuenta de Twitter hay un tweet donde hay un link y la gente puede bajar gratuitamente el libro Bajo la sombra Venezuela, bajo la sombra del terrorismo de Estado. También, bueno, Es una contribución mía a que la gente entienda la situación que estamos viviendo en Venezuela desde una perspectiva un poco diferente y muy científica. Trato de ser muy objetivo en la escritura de este libro. El, el problema de la electricidad, como sabemos, es que en Venezuela tenemos más demanda, haya crecido o bajado la demanda. Lo cierto es que en este momento tenemos más demanda que la capacidad instalada de generación de energía eléctrica. Y voy a poner un ejemplo que me pasa a veces en la casa. En la casa tengo el microondas y el air fryer y cuando prendo las dos cosas a la vez, el breaker se cae. Y se cae básicamente porque yo le estoy exigiendo al, a la capacidad instalada más de lo que él me puede otorgar. Y cuando me pasa eso, el breaker ¡pum!, protege el sistema y se cae el servicio eléctrico, por lo menos en la cocina. Eso es básicamente lo que pasa en el país. Cuando no racionan la carga, resulta que la demanda es mayor que la capacidad de generación y entonces el sistema se sobrecarga y se cae el sistema eléctrico. Y sí, pero pasa como pasó con el... claro, pero tengo entendido que cuando reanudan la electricidad hay un pico, un salto, que es lo que quema cocinas, neveras, aire acondicionado, todo ese tipo de cosas. que por cierto, en la Constitución dice, si busca la Constitución, en lo que busca la cuestión del defensor del pueblo, es que uno de los objetivos del defensor del pueblo es buscar la reparación de esos daños. Es decir, que las empresas que provocaron ese daño debieran estar reparando el daño o dándole una nevera nueva a las personas o reparándole la nevera. Eso evidentemente no pasa porque no hay a quien recurrir, no hay defensor del pueblo en Venezuela. Hay una No, oficina y no, un tipo no que pasa finge ser porque la constitución en Venezuela es letra muerta. absolutamente y nunca entró en vigencia, que es lo más grave del asunto. La electricidad, entonces, para que no se caiga, lo que han hecho ellos es un plan de administración de carga. Y este plan de administración de carga no es más que una rotación de apagones selectivos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo primero le quito la luz a Monagri,
y dejo Monagas y el estado Sucre sin luz y ahí pasan 4 horas sin luz, no importa que haya calor, no, eso no es problema mío, 4 horas sin luz esos dos estados. Después me mudo para Anzoátegui y Guárico, los dejo 4 horas más sin luz. Por supuesto, yo estoy poniendo a 2 estados, pues la porción es mucho más grande y así voy tratando de hacer que la demanda no llegue a mi capacidad instalada, básicamente porque no le estoy dando servicio eléctrico a amplios sectores del territorio nacional durante 4 horas al día. Y eso lo voy rotando y por eso que la gente ya tiene estudiado. Si tú ves la secuencia que hay detrás del Twitter que yo puse, donde la gente va diciendo, aquí la quitan todos los días a las 10 de la mañana, aquí la quitan todos los días a las 2 de la tarde, aquí la quitan ahorita, aquí no hay luz. Y eso es esa forma este, bizarra que ellos consiguieron de evitar que les suceda un apagón como el de hace 5 años, cosas que ellos quieren evitar a toda costa. Bueno, pero Pero ¿eso a qué se debe? ¿Por qué ahora no hay energía eléctrica y en los años 60, 70 y 80 la había? bueno, Y recuerda, se fue 8 Napoleón, millones de personas, no pueden decir sí, que ahora hay más gente, se fueron 8 sí, millones. Ajá. sí, ahorita estamos en el asunto del millardito, ¿no? El millardito fue ese millardito que le consiguió Giordani a Chávez cuando Chávez andaba lloriqueando por un millardito, porque con ese millardito él iba a acomodar Venezuela. ¿Qué hace Jordani? Bueno, agarra un billardito que había para la inversión en energía eléctrica, una cuestión para la cual tiene que haber inversión permanente, y en Venezuela lo había. Desde el Guri hasta que llega Chávez hay inversión permanente en el servicio eléctrico. Si no invertía el Estado, invertían los privados, porque bueno, la electricidad de Caracas era privada, la electricidad en varias ciudades grandes era privada, a los tipos les convenía invertir en electricidad, además de la electricidad que le compraban al Estado. Cuando dejan de invertir en electricidad, hay plantas de producción eléctrica que entran en desuso, no se les da mantenimiento, se caen, salen fuera de la red y entonces el Guri tiene que suplir esa electricidad que antes entregaba esa planta eléctrica. Llega el asunto de los bolichicos y los bolichicos venden unas plantas ahí que resultaron ser plantas viejas que las reinstalaron en Venezuela, por supuesto no cumplieron con la meta y yo no sé si tú me corriges, Napoleón, pero yo no recuerdo ninguna investigación judicial que se haya abierto al respecto para ver qué pasó con ese dinero que se gastó en unas plantas eléctricas que nunca entraron en funcionamiento y que por lo tanto constituyeron un robo a la nación, pero descarado y que tiene hoy a la gente sin servicio eléctrico. Mientras tanto, no hay ninguna planificación de generación de energía eléctrica. Más bien sale el señor Freddy Bernal parado al lado de una iglesia que alguna vez estuvo hundida, diciendo que la represa se vació por el cambio climático. No, la represa se vacía porque tú no administraste el agua que había en esa represa, te la fuiste gastando y pasó lo mismo que con el dinero venezolano. Si tú gastas sin meter, entonces hay un momento en que no tienes. Y esa foto de Bernal, no sé si lo llegaste a ver, un video de Freddy Bernal es una clara representación de lo que pasó con el dinero de Venezuela. Hay que recordar que al chavismo de 1999 hasta este momento le entró mucho más dinero, 5 veces, dicen algunos especialistas, mucho más dinero de la sumatoria de lo que le entró a la República entre 1830 y 1998. O sea, imagínate ese infierno de dinero. Ese infierno de dinero, ¿dónde está? ¿Dónde hay una obra eléctrica decente que pueda mostrar a esta gente? ¿Dónde están las granjas de molinos de viento? ¿Dónde están las que capturan el sol, estas planchas solares, estas placas solares? Nada de eso, Napoleón. Todo ese dinero se gastó y no hay obras. Todo ese dinero se fue y no hay obras. Y no los va a haber. El grave problema es que no se está haciendo nada por mejorar el servicio eléctrico. En estos días apareció Vladimir Padrino con Reverol montados en un autobús que iban en la gran misión de poner a funcionar una planta eléctrica en el estado Barinas.
Yo me imagino que van a llegar, le van a decir, planta, atención firme, vista a la izquierda, empieza a funcionar. Pues, no sé, yo no le veo, o sea, yo no entiendo que Reverendo ni Padrino López sepan nada de eso. Entonces, cuando tú pones las cosas en manos de gente que no sabe, bueno, esos son los resultados que tiene. Tú has puesto el servicio eléctrico en manos de gente que no sabe y eso es lo que tenemos. Y déjame decirte, en Venezuela, si algo se puede decir, por lo menos hasta hace 5 o 6 años, Venezuela tenía las mejores escuelas de ingeniería eléctrica de Sudamérica, en la Central, en la Simón Bolívar, en el Zulia, en Carabobo. Oye, eran unas escuelas donde la gente sabía la cuestión y donde tú tienes ahí cantidad de cerebros con los cuales pudieras resolver el asunto. Pero es que tienes que poner plata. No, es que nos, ¿cómo diría? Nos metieron unas sanciones, entonces no tenemos dinero. Mira, Napoleón, te voy a decir algo que, como lo veo yo, a Venezuela no le pusieron unas sanciones. Venezuela se buscó, se rifó unas sanciones que estaban por ahí y ellos fueron y compraron todos los números. Porque tú no podías esperar en tu sano juicio robarte las elecciones del año 2018 y que no te aplicaran unas sanciones. Eso está en los libritos. De ahí vienen las sanciones de Cuba, de ahí vienen las sanciones de Irán y de Rusia. Entonces tú no puedes venir a decir que nadie pidió sanciones. No, tú las fuiste a buscar y las estás yendo a buscar ahorita otra vez. Porque si tú violas el acuerdo de Barbados, te van a aplicar las sanciones. No es Carrasquero pidiendo que te apliquen las sanciones. Eres tú, Maduro, haciendo todo lo contrario de lo que dice el Tratado de Barbados, buscando que te vuelvan a aplicar las sanciones. Yo las llamo las sanciones autoaplicadas. Y después ponen un poco de llorones en Twitter y en las redes sociales a decir que las, las sanciones y no sé qué. Bueno, no, es que las sanciones te las autogeneraste. Y tú no ves a los iraníes que tienen 10 veces, 100 veces más sanciones que Venezuela, ni a Rusia que tiene 200 veces más sanciones que Venezuela, llorando por los rincones porque les aplicaron sanciones. Y diciendo que no tienen electricidad porque les aplicaron sanciones. Ahora, tengo entendido que la electricidad es de lunes a domingo, toda esa rotación eléctrica, que es constante todos los días de lunes a domingo. Las 24 horas al día. Porque no es que de noche te ponen electricidad para que duermas con aire acondicionado. Las 24 horas del día. Ellos quitan la electricidad en una secuencia. este, a ti te la quito a las 6 de la mañana, a los otros se la quito a las 8, después a los otros se la quito a las 12 del día y así voy. Pero tengo entendido que hasta hace poco, hasta no sé cuánto, la que se salvaba era Caracas porque es donde están las Caracas, embajadas, que es muy Caracas se sigue importante salvando. que... Ajá, ¿cómo? La luz se va en Caracas cuando no pueden controlar el asunto de la carga. Cuando se les pasa a controlar el asunto de la carga, ¡pum!, se le va la luz en Caracas, que por cierto es el consumidor más grande de electricidad del país. Pero ahí no hay que ser ningún genio para decir que eso que llaman la Gran Caracas, pues no, los valles, ¿cómo se llama? San Antonio, Los Altos hasta Los Teques y del otro lado hasta Guarena. Todo eso que es la Gran Caracas consume la mayor parte de energía del país y ellos tratan de que eso más o menos se mantenga. Pero en lo que está cerca, Caracas empieza a demandar, no toman los requerimientos para tumbar otros y ¡pum!, también se cae Caracas. O entran en esos bajones espantosos, que son los bajones que terminan de dañar los equipos eléctricos, pero sin piedad. Pues, ¡pum!, cuando la gente va a ver, la nevera está muerta. O cuando va a ver, el televisor está muerto. ¿Por qué? Bueno, porque el servicio eléctrico sufre esos bajones o esos picos de corriente. Fíjate que mucha gente lo que hace es que cuando se va la electricidad, antes de que la electricidad venga, tiene los breakers abajo, ¿no? De tal manera de que, bueno, llegó, entonces déjame subir el Es breaker lo que no más me mate sensato, tanto. claro, creo. Y el tercer tema que íbamos a tocar, aunque vamos a tocar, es el tema de las elecciones. Es decir, el país está en una diatriba, ¿ok? Voy a votar con María Corina Machado, pero ¿quién garantiza que el régimen, cuando María Corina vaya a que le den la banda presidencial y vaya hasta Miraflores para empezar a ejercer su trabajo, el trabajo que le impuso la mayoría de los venezolanos, se lo van a aceptar, porque esto no es un gobierno democrático, ¿ok? Tú hablaste muy claramente que es el terrorismo de Estado, que manejan todos los poderes, entre ellos
el del Cortés, las elecciones. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro, si María Corina no acepta, no aceptan que sea candidata, entonces está violando los acuerdos de Barbados y ya Estados Unidos y la Unión Europea han declarado que si no se aceptan las condiciones, si no se aplican lo que se firmó y aceptó tanto la narcotiranía como los representantes de los demócratas, de los defensores de la democracia venezolana, pues entonces vienen de nuevo las sanciones. Eso por un lado. Pero por otro lado hay quien dice, bueno, pero entonces María Corina debería escoger ella y yo voto por quien ella elija, escoja como su sustituto. Tampoco es así, porque está bien claro que si María Corina en esos acuerdos de Barbados, según esos acuerdos de Barbados, María Corina tiene que ser habilitada, ¿ok? Sí, Porque es que no está legalmente inhabilitada. Bueno, legalmente, si existiera la legalidad, así como no existe es letra muerta la Constitución. Entonces, eso que elegiría María Corina, que no creo que lo vaya a elegir, ¿no? Pues tampoco resultaría. Entonces se vería que son de todas formas unas elecciones amañadas falsas. ¿Cuál es la salida? Tú que eres analista político. Ah, y además, mira, la oposición no tiene otra cosa que seguir luchando por unas elecciones, que posiblemente no se las acepten, que posiblemente digan que, como Putin, que la gente parece que está feliz que sus hijos, que sus familiares vayan a la guerra en Ucrania, ¿no? Y arrasa en las elecciones. Bueno, como el de Nicaragua, igualito. Pero bueno, sí. entonces, Mira, Napoleón, el primer elemento que siempre hay que tener en cuenta, yo se lo digo a mis estudiantes, cada vez que ustedes piensen en Venezuela, piensen en una gente que está ahí que escrúpulos no tiene. Nosotros tenemos desde que llegó Chávez al poder, tenemos esta mala costumbre de confundir ausencia de escrúpulos con inteligencia. Mira qué inteligente el tipo lo que hizo. No, no, él hizo algo que cuando tú no tienes límites morales, cuando tú no tienes límites éticos, haces. Pero si tú tuvieses límites éticos o morales, no es que eres bruto, es simplemente tú te acoges a los límites que te pone eh, una sociedad. Ellos no tienen esos límites éticos y a ellos no les importa que les apliquen las sanciones. Y una de las cosas que explica haber movido las elecciones al 28 de julio es que ellos saben que las sanciones van a venir, que inclusive si les levantaran las sanciones, el deterioro en el que ha entrado Venezuela va a continuar y ellos quieren tener que lidiar con menos deterioro del que ya tienen. El deterioro es muy grande para Maduro en este momento, y esto te lo digo como analista de opinión pública, para Maduro en este momento es imposible ganar una elección razonablemente limpia. Y por eso es que quieren empantanar. Es que cuando tú haces un análisis comparado de las elecciones en la región, y el único país en la región donde la elección se convierte en un tema de dimes, diretes, trampas, en una cuestión asquerosa es Venezuela. ¿Por qué? Porque así lo diseñaron ellos. Y todavía dice Maduro, que no es nadie para decir eso, que las elecciones cierran a las 10 11 de la noche cuando yo le dé la gana de cerrar. Maduro no es nadie porque eso no es una atribución del presidente de la República, si es que él fuera presidente de la República. Entonces, estamos en una situación muy, pero muy, muy compleja, donde al final la plataforma unitaria quedó comprometida a raíz de las primarias del 22 de octubre con un acto, que fue ese acto de primaria donde María Corina resultó ser electa con 90% de los votos y con una participación inesperadamente alta para muchos. Mucha gente decía que las primarias ni siquiera se iban a llevar a cabo. Hubo primarias, hubo 2.600.000 personas, el bobochavismo, como lo bauticé yo, es incapaz de entender eso porque una de las características del bobochavismo es bajos niveles de capacidad crítica y entonces a la plataforma unitaria no le queda más remedio que girar alrededor de lo que María Corina pueda hacer.
yo creo, Napoleón, que el Tratado de Barbados, los tipos han estirado la liga hasta donde más y están dispuestos a que la liga se rompa. María Corina muy probablemente va a terminar diciendo, bueno, aquí está Napoleón Bravo, que es mi candidato para sustituirme, vamos a trabajar con Napoleón para llegar y seguir al mando, porque una de las cosas que nos podemos esperar es que el Tribunal Supremo de Justicia salga a decir que María Corina no puede hacer campaña. Son capaces, que no te quede la menor duda. Entonces, hay que hacer girar esto, porque Maduro sabe, yo estoy convencido de que ellos volvieron a elegir a Maduro porque nadie se quiso tirar ese cacho de agua encima de perder unas elecciones, porque candidatos tienen, mejores que Maduro cualquiera, pero le dijeron a Maduro, vaya y pierda sus elecciones usted. Ahora, fíjate, un numerito importante que la gente no ha sacado esta cuenta. Las elecciones son el 28 de julio. ¿Cuándo es la toma de posesión del candidato que ganó las elecciones, que seguramente va a ser un candidato opositor? El 11 de enero del año 2025. Eso tiene sentido, ¿no? Porque para eso es que tú hacías las elecciones lo más cerca, y se hace así en Estados Unidos, y se hace así en México, y se hace así en España, en casi todos los sitios donde se hacen elecciones, gana la persona y toma posesión. Ese no es el caso venezolano. Y eso es porque estos señores inventaron que para hacer política hay que hacer trampa. Entonces no terminan haciendo política porque no respetan ninguna regla de juego que hay la rompen, firman un acuerdo donde hay unas reglas de juego y la vuelven a romper. Fíjate que el tratado el acuerdo de Barbados, cuando tú lo lees, es básicamente la Constitución. Lees el acuerdo de Barbados y dice, la Constitución, sí. Vamos a aplicar la Constitución. Y ellos no le van a hacer caso a eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que, no se puede renunciar, mucho menos en este momento, al factor electoral, porque al régimen con 16% de apoyo que muestran las encuestas le va a ser muy difícil, con una altísima participación, hacerle ver a la gente que tienen la posibilidad de ganar. Y si salen diciendo que ganaron, todo el mundo va a salir a decir que es un fraude. ¿Y qué es lo que tiene que venir a partir de ahí? No, lo que tiene que venir a partir de ahí, Napoleón, es que el mismo Lula lo vea tan evidente que no se quiera fotografiar con, con Maduro. El mismo López Obrador, que es un amante de Pero es que ya Maduro, ellos no diga, quieren, ya no quieren fotografiarse con él. pero es que hay un momento en donde la cuestión para Lula va a tener un costo interno y para Petro va a tener un costo interno y para López Obrador va a tener un costo interno. Un costo interno es en sus electores, allá Ahora, donde a él hay le otra interesa. cosa. Ahí hablando con la gente de Meganálisis, con su presidente, con Leañez, no, le pregunté yo, bueno, pero después de María Corina, ¿quién viene en el favoritismo de los luchadores democráticos? No viene Eh, nadie, es un Eso, abismo. eso no Ella funciona dice, así. yo quiero que sea fulanito, pero Bueno, fíjate cómo lo diría uno desde la nos queda un experticia minuto. Ajá. de la cultura política del venezolano. Ujú. Tú tienes que buscar a una persona que de alguna forma encarne la lucha de María Corina, una persona a la que se le haya visto así de aguerrida, una persona que comparta su forma de pensar. Los hay. Que quieran aceptar es otra cosa. Ya hubo uno por ahí que dijo que él no. Pero bueno, yo creo que esta es una pelea que hay que darla hasta el final, como dice María Corina, y esto necesita ahorita en este momento de mucha inteligencia y de mucho cerebro frío. Gracias entonces, José Vicente Carrasquero, y estos tres temas que son de los que apasionan al público en este momento y que les duele al público de que viene. Gracias, doctor en ciencias políticas, y tienen ustedes cómo seguirlo. Un abrazo, ¿sí? Saludos.